iglesia de Juan Pablo queda en el centro de la ciudad. El templo son 2 andenes y una banca de parque. Es el altar, un par de ujieres sin dientes chupan pegante al entrar. Y el grupo de alabanza ni una maraca sabe tocar. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. De toda la membresía, tan solo él llega en sobriedad. Los ve y apenas suspira y sigue hablando de Dios. Les lleva pan y canciones y ellos le dicen pastor. La iglesia de Juan Pablo hace 2 años que comenzó. 6 días a la semana tienen ayuno porque tocó. Y él sabe que lo que hace pelea con la razón. Por eso a veces la ignora y mira solo al Señor. La iglesia de Juan Pablo podría escandalizar. Y eso que aún no te digo, que si te descuidas te pueden robar. Y así te suene alocado, Juan Pablo vive feliz, llevando el amor de Cristo a los indigentes de Medellín. De Medellín. Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos virtualmente, pero unidos en un solo sentir, que es alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aprender un poco de su palabra y tener corazones dispuestos para seguir conociéndole más en cada momento. El día de hoy, siguiendo con la serie de los 12 hombres comunes y corrientes, toca hablar un poco sobre Juan, el discípulo amado, un discípulo que muchísimos conocemos, pero que tuvo que ser transformado al igual que los otros 11, en alguien que era temperamental como su hermano Jacobo, pero que a través de un sinfín de experiencias, al final de sus días, terminó siendo un gran pastor de la iglesia primitiva, terminó siendo un gran discípulo y terminó siendo una persona llena de amor. Pero al principio era una persona celosa, intolerante, temperamental, pero el Señor le fue transformando poco a poco. Juan 13:23 dice que uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús, y esa es la imagen que regularmente tenemos de Juan. De hecho, en Juan tenemos versículos muy hermosos, como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan utilizó un sinfín de referencias hacia el amor de Dios. Incluso en una de sus epístolas es que sabemos que Dios es amor. Pero no siempre fue así. Dios le fue transformando poco a poco. Dios le fue cambiando y fue trabajando la vida de Juan, de tal forma que al final de sus días llegó a ser no solamente el discípulo amado, sino llegó a ser también el discípulo que amaba. Y Juan, digámoslo así, era el amoroso hermano trueno. Recordemos que
Era hermano de Jacobo, era hermano menor. Ambos eran hijos de Zebedeo, un prominente levita y que aparte era comerciante. Y es algo muy interesante cómo se había tergiversado el Sanedrín, cómo habían adulterado las escrituras y cómo vivían alejados de lo que era. Recordemos que los levitas no eran empresarios. Los levitas, de hecho, en la repartición de las tierras que vimos ahí en el libro de Josué, ellos no tenían una heredad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar encargados única y exclusivamente de la alabanza de Dios. Pero Zebedeo, padre de Juan y de Jacobo, de alguna forma, el que él haya tenido una empresa de pesca del mar de Galilea, me hace pensar que se había alejado, no solamente él, sino todo el Sanedrín, se habían alejado de lo que Dios les había mandado. Y de una u otra forma ellos tenían un contacto muy estrecho con las escrituras, pero eso los había vuelto que su padre fuera levita, que fuera amigo del sumo sacerdote, que fueran de una familia adinerada y que hubieran tenido una preparación muy interesante y muy importante sobre las escrituras, había hecho de Juan una persona que tenía todo, terrenalmente hablando, para poder ser ostentosa, para poder alardear de conocimiento y para poder llegar a sentir que él merecía un lugar a la derecha o a la izquierda de Jesús. El hermano menor de Jacobo, y en pocas ocasiones se le escucha hablar solo. De hecho, en los evangelios prácticamente nunca se le ve solo. Siempre se le va acompañado de Pedro, se le va acompañado de su hermano. Pero la única vez que habló solo en los evangelios es cuando él reprende a una persona por andar echando fuera demonios en el nombre de Jesús y no ser parte de los 12. Fue el autor terrenal del evangelio que lleva su nombre. Y fue el autor de 3 epístolas y el libro que nos dice el futuro de cómo serán los últimos días, el Apocalipsis. Él tenía, ya lo dijimos, un temperamento muy similar al de su hermano. Y como su hermano tenía gran celo y gran ambición. Gran celo por las escrituras, y lo demuestra en Marcos 9:38 cuando dice: Señor, reprendí a alguien que estaba echando fuera demonios en tu nombre y que no anda con nosotros. Y tenía una gran ambición porque lo demostró. No solamente cuando pidió que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda, que le pidieron a su mamá, que le pidieron a su madre, que fuera con Cristo y que le dijera: Señor, te ruego que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Obviamente Jacobo quería a la derecha, era el mayor. Pero estar a la izquierda no era tan malo si estabas al lado de Cristo. Y en otra ocasión demostró su ambición cuando, después de la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los 3 que la habían visto, iban alegando algo en el camino y Jesús les dice de qué hablaban en el camino. Y no dijeron nada, porque sabían que iban hablando quién sería el mayor. Nuevamente, ya habían sido reprendidos por eso, pero nuevamente ya estaba su ambición mostrándose, esa ambición terrenal. Y el amor, a final de cuentas, ese hermano Boanerges que terminó siendo amoroso, el amor fue una cualidad que aprendió de su maestro. El amor fue una cualidad que aprendió de Cristo, porque vez tras vez el Señor les hablaba del amor y vez tras vez les demostraba cómo amar a las personas. Estaba demostrándole amor a todos los enfermos que él estaba sanando, a todos los muertos que resucitaba. Y la mayor muestra de amor que él aprendió de Cristo fue el haber entregado su vida. Cuando vio que su maestro entregaba su vida para perdón de los pecados. Y fue tanto el impacto del sacrificio de Cristo que él terminó escribiendo un evangelio después de la muerte y resurrección de Cristo y de la
ascensión de Cristo al cielo. Pero él terminó aprendiendo esa cualidad de su maestro. De él, esos 3 años y medio, él aprendió cómo amar. Pero al inicio él era un radical. Juan hablaba en blanco y negro. Para Juan, incluso una vez transformado por Cristo, cuando era el patriarca de la iglesia primitiva, él hablaba en blanco y negro. Él decía, ¿andamos en luz o en tinieblas? Decía que no había ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y él decía, o eres de Dios o no eres de Dios. O eres de Dios o eres del mundo. Él decía, sencillamente no puedes decir que andas con uno y con otro porque eres un mentiroso. Si somos nacidos de Dios, decía que no pecamos. Decía, todo lo que es nacido de Dios no peca. Decía, no puede pecar. Era radical al decir, si amamos, hemos nacido de Dios, y si no amamos, no hemos nacido de Dios, punto. Todo el que peca, decía, no ha nacido de Dios. Él no gastaba tiempo en suavizar la verdad. Él no gastaba tiempo en suavizarla, pero hubo un momento de su vida en que tuvo que aprender ese balance entre amor y verdad. Y cuando él era radical y que hablaba en blanco y negro, que fue una característica durante toda su vida, él entendía que tenía que hablar también del amor. Porque él entendía que había un equilibrio entre el amor y la verdad. Él entendía que el amor sin verdad es hipocresía y que la verdad sin amor es crueldad. Él lo entendía perfectamente. De hecho, para él era tan importante la verdad que la usó unos 45 veces en sus escritos. Alrededor de 45 veces los usó, y en algún momento cuando escribió su tercera epístola decía a la señora elegida, decía, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Él se regocijaba de escuchar que sus hijos de la iglesia primitiva anduvieran en la verdad. Para él era muy importante la verdad, pero tuvo que aprender a sazonarla. Al igual que nosotros tenemos que aprender, a veces decimos crueldades y decimos la verdad. Y decimos, es que así es y así soy. Y me escudo en decir, es que el Señor también es radical. El Señor le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Pero el Señor también nos enseña a través de la vida de Juan que debemos tener amor para decir eso. Debemos tener un amor tremendo para decirlo, porque lejos de reprender, lejos de redarguir, lejos de ganar un alma para Cristo, a veces lo que hacemos es agarrarlos a bibliazos, a coscorronazos, porque estamos hablando la verdad, pero sin el balance del amor. La verdad siempre tiene que ir sazonada, tiene que ir emparedada en el amor. Yo no puedo decirle a alguien una verdad sin la gracia de Cristo. Yo no puedo decirle a una persona que es pecadora sin decirle que Jesucristo le puede recibir así pecador y que le va a transformar. Pero a veces nos enfocamos tanto en la verdad que nos olvidamos de hablar del amor de Dios. Y a veces al revés, nos enfocamos tanto en el amor que nos olvidamos de predicar la verdad de Cristo. No puede existir una sin la otra. No puede existir el amor sin la verdad y la verdad sin el amor. Ya lo dije y lo repito, el amor sin verdad es hipocresía. La verdad sin amor es crueldad. Y así lo entendió Juan a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio. En su juventud, él era un apóstol apasionado por la verdad, pero sin amor. Marcos 9, ya lo dijimos ahorita, nos relata cómo él había amonestado a alguien que echaba fuera demonios. Caramba, estaba echando fuera demonios en el nombre de Cristo. Además, Cristo no les había dado la exclusividad. Al final de cuentas, los demonios de aquellos hombres que salían en el nombre de Cristo era por Cristo, no por quien mencionaba el nombre de Cristo. No era
por quien lo decía, era a pesar de quien lo decía. Porque al final de cuentas somos instrumentos de Dios. Al final de cuentas somos instrumentos en manos de nuestro Señor. Y la herramienta sin una mano que la mueva, sin una mano que le dé fuerza, que le dé movimiento, que le dé uso, no es nada. Una herramienta por sí misma no sirve. Necesita indudablemente a alguien que la mueva, a alguien que la trabaje. Y cuando Juan reclamaba o regañaba a esa persona, realmente estaba mostrando ese temperamento que tenía, esa falta de amor, porque a él no le interesaba que las personas fueran sanadas, que las personas fueran liberadas. A él le interesaba que no pertenecían al grupo que andaba con Jesús. Y al no pertenecer a ellos, él no sentía que fuesen dignos de poder echar fuera demonios y de poder hablar en el nombre de Jesús. Pero al final de sus días, en las epístolas, él dice algo. Dice: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La verdad fue un estandarte para Juan. Pero al final dijo: yo amo en la verdad. Entendió que el amor y la verdad iban de la mano. Cuando reprendamos a alguien, hagámoslo en verdad. Y hagámoslo por el interés que tenemos de que esa persona mejore, no solamente como persona, sino en su relación con Cristo. Pero tengamos cuidado de sazonarlo con la verdad. De que la verdad que estemos diciendo no le destruya. De que la verdad que estemos diciendo sirva y sea de utilidad para que se acerque más a Cristo. No para que se aleje porque le estamos hablando con la verdad y nos escudemos en: pues es que yo le dije la verdad. El Señor me dice que lo redarguya y el Señor me dice que le tengo que decir. Porque si yo no le digo al pecador que se acerca a la destrucción, el pecador morirá por su pecado, pero de mi mano será demandada su sangre. No lo hagamos de esa forma. No lo hagamos de esa forma, porque el Señor mismo, yo estoy seguro, yo estoy totalmente seguro de que el Señor, cada vez que les decía incluso sepulcros blanqueados a los sacerdotes, y que les decía generación de víboras, en cierta forma se los decía esperando que se dieran cuenta, no que se asustaran y se alejaran de él. Y para prueba está de que al Sanedrín le dijo eso, pero gente del Sanedrín como Nicodemo se acercó a él. Y a Nicodemo no le dijo: no, tú eres del Sanedrín, vete para allá. Ya te dije que eres sepulcro blanqueado. No, Nicodemo le enseñó y le instruyó. Le hizo preguntas duras. Pero al final también estaba el amor. Porque por él también estaba muriendo. Por ellos también entregó su vida. El amor y la verdad no pueden ir separados, tienen que ir de la mano. Juan también aprendió ese equilibrio que existe entre ambición y humildad. Ese equilibrio que existe en su juventud. Fue ambicioso. En su juventud él quiso sentarse en un trono a la derecha o a la izquierda de Dios. Él quiso tener un lugar privilegiado. De hecho, cuando nos encontramos a Juan, vemos que él seguía a Juan el Bautista. Él y Andrés seguían a Juan el Bautista, pero cuando ven a Cristo, les dice: he ahí el Cordero, he ahí el Mesías, he ahí el que están esperando, y lo dejan. No solamente porque amaba la verdad, que era un buen factor, amaba la verdad. Y Juan el Bautista les había dicho: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Que él crezca y que yo mengüe. Él solamente
iba a abrir paso para el que venía atrás de él, del que el mismo Juan el Bautista decía que no era digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Pero ellos vieron a Cristo, vieron al Mesías y se fueron con él. Y en algún momento le pregunta, ¿y qué voy a dejar? Yo que dejé todo, le preguntaron los discípulos, yo que dejé todo, ¿qué voy a recibir? Y les dijo, ustedes van a recibir más de lo que dejaron. Y en el cielo van a tener un lugar privilegiado, van a tener una recompensa especial. Recordemos que él venía de Zebedeo, recordemos que venía de una familia muy importante y que venía de un empresario prominente de esa época. Amigo del sumo sacerdote, familia reconocida. Era natural que su ambición estuviera ahí. Ahora, yo no quiero decir que ambicionar, que buscar ser más y que querer ser algo más en la vida y tener más es malo. No. Pero hay una gran diferencia entre quererlo y merecerlo. Hay una gran diferencia entre quiero hacerlo porque la ambición sin humildad es egoísmo. Una persona que ambiciona pero que no es humilde es capaz de pisotear a quien sea por lograr lo que espera, por tener un mejor puesto, por tener una mejor recompensa económica, por tener un reconocimiento. Una persona ambiciosa sirviendo a Dios sin el balance de la humildad es una persona que va a buscar que no brille Cristo, va a buscar que brille Él, a pesar de que diga que lo está haciendo por Dios, a pesar de que diga que lo hace en nombre de Cristo. Y es de esta forma en que la ambición desmedida de los hombres sin humildad han hecho grandes atrocidades en el nombre de Dios. Y lo único que logran es que las personas no critiquen a quien lo hizo, sino que digan, ah, mira, y lo hacen en el nombre de Dios. De tal forma que incluso Gandhi en algún momento dijo, si yo puedo conocer a Cristo a través de los cristianos, quisiera mejor no serlo. ¿Quién sabe qué cristianos conocería? Pero debemos tener cuidado de que lo que ambicionemos no sea para nosotros, sino para la gloria de Dios. ¿Es malo ambicionar más? No, y ya lo he dicho en otras ocasiones. No es malo desear bienes. Lo que es malo es desearlos para nosotros, para nuestro propio deleite, porque la iglesia necesita recursos. La iglesia necesita pagar cuentas. El pastor necesita vivir de algo. Hay gente que lo ve en el mundo y dice, ah, es el pastor viviendo de los diezmos. Pero vaya, la misma palabra dice que el que se dedica a predicar el evangelio viva del evangelio. Yo no entiendo por qué las personas que se van a predicar a otro lado, los evangelistas, son las personas más pobres, cuando deberían ser los que sustentáramos todos nosotros. ¿Y por qué lo digo como ambición? Porque realmente la ambición tiene dos caras. La ambición tiene dos caras. Si yo veo que la otra persona tiene una necesidad y yo no la estoy cubriendo, y yo tengo para cubrirla, yo también estoy siendo ambicioso porque yo deseo más para mí, no deseo compartir. Y es donde la humildad tiene que entrar. Ahí es donde debo ser humilde para poder compartir las bendiciones que Dios me ha dado. Y no ser como Juan en su juventud que decía, Señor, yo me quiero sentar a la derecha. Y es más, ni siquiera lo hicieron. Fueron con Salomé, con su madre, y le dijeron, mamá, dile tú. Se escondieron detrás de la figura de su madre. Ni siquiera tenían el carácter suficiente para ir y decir lo que deseaban. Es por eso que Dios les dice, si alguno quiere ser el primero, ser el postero y el servidor de todos. Si alguno quiere ser primero, sea humilde. En la humildad está la grandeza. En el servir está la grandeza. ¿Quieres ser grande? Sé humilde. ¿Quieres ser grande? Sé humilde. ¿Quieres tener reconocimiento? Primero sé humilde. Antes de ser servido, primero tenemos que aprender a servir. Y el servicio que recibamos va a ser una consecuencia del servicio que hemos dado.
De esa forma Jesús les enseñó a no buscar los primeros lugares, sino a ser humildes. De nuevo, Dios les está invitando a ser mediocres, no de ninguna forma, pero les está invitando a ganarse ese lugar privilegiado. De hecho, Jesús les lavó los pies a ellos. Les acaba de dar una gran lección de humildad. Y cuando llegan a la última cena, ninguno de ellos aprendió la lección. Ninguno de ellos tomó la bandeja de agua y la toalla y les lavó los pies a los demás, sino que Cristo les lavó los pies a ellos. Cristo les enseñó vez tras vez que Él debía ser humilde, que ellos debían ser humildes para poder tener la grandeza. Les enseñó a ser humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y les enseñaba vez tras vez que la ambición no es mala, la ambición desmedida es la mala. El querer yo brillar más que Dios. De hecho, es el mismo pecado que cometió el diablo. Es el mismo pecado que cometió. Quiso ser igual que Dios. Y es cuando Dios le echa del cielo. Pero el Señor nos enseñó a ser humildes. Y tanto nos enseñó a ser humildes que Él entregó su vida para la redención de muchos. Al final de sus días Él aprendió a ser humilde. Y en sus epístolas Él hablaba y decía palabras como hijitos, amados míos. Y Él mismo se decía copartícipe de las tribulaciones. Hijitos míos, Él un anciano amoroso. Un anciano amoroso que hablaba vez tras vez del amor de Dios, de la verdad, de la humildad. Ya no volvió a hablar de la ambición. Hablaba de ser humildes. Y hablaba del amor y de la verdad por igual. En su juventud su temperamento tuvo que ser moldeado. Necesitamos a gente como Juan. Necesitamos a gente celosa, que ambicione ser más para Cristo. Necesitamos a gente apasionada como Él. Pero necesitamos que todos esos sentimientos y características estén resguardados en la misericordia y en la gracia de Dios. De otra forma, corremos el riesgo de ser tan humanos como somos, tan terrenales como somos, y de en vez de acercarnos más a Dios, alejarnos de Él, y no solamente a nosotros, sino a quienes nos rodean. Otra cosa que aprendió Juan fue el sufrimiento y la gloria, ese balance, ese equilibrio que hay entre el sufrimiento y la gloria. En su juventud Él tenía sed de gloria. Lo mostró en varias ocasiones y tenía sed de gloria. Quería ser reconocido, quería ser grande. ¿Y cómo no desearlo si había visto la transfiguración de Dios? Había recibido la promesa de una recompensa mayor en el cielo. Había recibido algo que los demás no habían recibido, que era la oportunidad de ver la gloria de Dios. De hecho, Cristo les había dicho que algunos de ellos no morirían sin antes ver la gloria de Dios, y posiblemente ellos lo interpretaron como que el Señor ya iba a instaurar el reino en esta tierra y que algunos de ellos iban a estar ahí. Entonces se apresuran y piden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. De hecho, Pedro, tan temperamental como Juan y Jacobo, que fueron los tres que están en la transfiguración, le dice, se adelanta y dice: Señor, bueno es que estemos aquí. Dime pues si quieres que haga una ramada, que haga 3 ramadas, una para cada uno, para Elías, para Moisés y para ti. Después de la transfiguración, sus vestidos brillaban tanto y estaban tan blancos que nadie, ningún lavandero, podría dejarlos tan limpios.
¿Te imaginas? Tenía todo para pensar que merecía la gloria. Desde su niñez había crecido en buena familia, conociendo las escrituras. Realmente tenía todo lo que se podría necesitar para tener gloria. Pero el Señor le tenía guardado esa enseñanza que en Filipenses 3:10, a través del apóstol Pablo, lo dice más claro. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegaron a ser semejante a él en su muerte. No nos está invitando Pablo al masoquismo, pero nos está diciendo que es posible, y aunque no todos, que podamos llegar a ser semejantes a Cristo en su muerte. Él tuvo que aprender ese balance. Tuvo que aprender que el sufrimiento y la gloria van de la mano. De hecho, cuando él se apresuró y que les dijo Cristo: pueden beber de la copa que yo voy a beber, y apresurados en esas ganas de gloria que dijeron: podemos. Cuando aprenden a Cristo, cuando lo empiezan a azotar, cuando lo amarran, cuando lo coronan de espinas y que lo llevan rumbo al Gólgota, es posible que él se haya dado cuenta. Es posible que se haya dado cuenta de lo que acababa de decir, de la copa que había aceptado beber. De su maestro, de ese sacrificio, él aprendió que la gloria viene después del sufrimiento. Y vez tras vez el carácter de Juan fue moldeado. Vez tras vez el carácter de él fue cambiado y transformado a lo largo de las experiencias que Cristo le permitió tener. Él entendió que todo tiene un balance. Y nuevamente, al igual que la ambición no es mala, tener deseos de gloria tampoco es malo. Lo malo es no ponerlo a los pies de Cristo. Lo malo es desearlo para nosotros. Es desear nosotros brillar en vez de Cristo. Al final de sus días, ese joven temperamental, ese joven que se apresuraba a hablar, ese joven que buscaba la grandeza para sí, la gloria para sí, y que hablaba con la verdad tajante aunque doliera, al final le tocó ser moldeado su carácter por muchos años. Él vivió más que todos. Su hermano, su compañero, fue el primero en ser sacrificado. Fue el primero de los 12 en entregar su vida por Cristo. Él vivió más que todos y de esa forma sufrió de manera distinta. Él fue viendo como uno tras otro se iba yendo. A lo último de sus días, sus palabras constantes eran: queridos hijos, ámense unos a otros. Clemente, en su comentario a los Gálatas, relata cómo en la iglesia primitiva él estaba tan viejo y tan cansado y tan débil que tenían que llevarlo a la iglesia. Él ya no se podía mover y constantemente decía: queridos hijos, ámense unos a otros. Y cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, él respondió: porque ese es el mandamiento de Dios. Si no hacemos nada más, si hacemos solo eso, eso es suficiente. Eso es suficiente. Al final, él había aprendido que la verdad es totalmente necesaria, pero que se ocupa el amor. Había aprendido que la ambición no es mala, pero que debe estar sazonada con humildad. Y aprendió que la gloria y el sufrimiento a veces van de la mano. Necesitamos gente como Juan.
Necesitamos gente apasionada, gente celosa, gente ambiciosa, gente que busque que la gloria de Dios sea mayor. Gente que quiera poner sus dones a los pies de Cristo. Gente común y corriente como Él, que quiera ponerse al servicio de Dios. Y en la vida de Juan, al igual que en todos los demás apóstoles, podemos ver que Dios nos usa no gracias a nuestras características, sino a pesar de nuestras características. Y que Dios es especialista en seguir tomando lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, a fin de que nadie nos podamos jactar en su presencia. Y si llegamos igual que Juan, Señor, es que vengo porque tengo esas habilidades, el Señor nos va a transformar. Tenemos que estar dispuestos a poder ser transformados por la mano de Dios, por las experiencias. Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Pero debemos entender que Cristo siempre nos va a llevar en un balance. Siempre va a buscar el balance en nuestras vidas, a fin de que Él y solo Él sea quien reciba la gloria y el poder, y que reciba la honra, no nosotros, sino Cristo. Porque a final de cuentas, el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. Juan fue un hombre común y corriente. Su llamado es lo que no era nada común. Sigamos pues sirviendo y sigamos poniendo todo lo que somos a los pies de Cristo para ser transformados. Que el Señor les bendiga.